Deseamos en esta mañana que tengan un feliz sábado, que el Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente. Nos sentimos muy felices y contentos porque hemos llegado al final ya del último sábado de este 2020 y por la gracia de Dios estamos aquí en su casa de oración. Usted nos está siguiendo por la transmisión y estamos contentos porque sabemos que ha sido gracias a la misericordia y al amor del Señor. Vamos a compartir un mensaje en esta mañana muy especial, un mensaje que sin lugar a duda será muy sustancial para la vida de todos los que escuchamos en la transmisión aquí en vivo, porque es un Dios poderoso a quien nosotros siempre hemos predicado. Le voy a invitar a que con reverencia inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos y pidamos la bendición de Dios. Bendito Dios y eterno Padre Celestial, en esta mañana le suplicamos que nos hable por su santa y divina palabra. Toque nuestros corazones, manifiéstese con su poder en nuestra vida y fructifique frutos para la vida eterna. Ponemos el mensaje en sus manos, úsenos como enteramente suyo, para gloria de su nombre. Se lo pedimos en el nombre bendito del Rey de Reyes y Señor de los Señores, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El mensaje que vamos a compartir lleva como título Vida, Muerte y Resurrección. El Señor a lo largo de mi vida me ha permitido estar en muchos funerales, me ha permitido acompañar a muchas personas en sus últimos momentos, minutos, horas, días de vida. Y a lo largo de la vida que Dios me ha dado, hemos ido día a día acrecentando nuestra fe en un Dios que todo lo puede. Y estamos uniendo tres conceptos muy importantes en la vida de los seres humanos. Es la vida, un tema que es sin lugar a duda maravilloso de abordar, pero hay otro tema que cuando llegamos a analizarlo, lo analizamos con sumo cuidado, no quisiéramos entrar en profundidad, que es la muerte, pero en esta mañana lo vamos a tocar, de manera somera lo vamos a tocar, y hay un tema que es parte esencial del cristianismo, que es el tema de la resurrección. Vida y muerte y resurrección. Estimados, todos los que estamos aquí, todos los que nos siguen por la transmisión, sabemos que ninguno de nosotros pedimos que nos trajeran a este mundo. Estamos aquí por la gracia del Señor. Nosotros somos el fruto del amor de Dios. Quizá a veces lo que vemos a pensar que es el resultado del matrimonio de nuestros padres, la unión de un hombre con una mujer, y en el plan que ellos tuvieron de ser hijos, de ahí vinimos nosotros, pero cuando entramos al fondo, podemos llegar a la conclusión que nosotros somos el resultado, el fruto del amor de Dios. La vida es un regalo de Dios, y ese regalo lo debemos de apreciar, porque hoy por hoy los seres humanos están descuidando su vida. Muchos han elegido por voluntad propia llevar a cabo una calidad de vida muy baja. Este mundo está avanzando a su autodestrucción y en medio de eso, la muerte es la constante en los seres humanos. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar en el primer libro de Génesis, el capítulo 1, versículo 27. Les voy a invitar a los que tengan Biblia, me acompañen por favor. Y a la letra dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Cuando revisamos la palabra de Dios en el Génesis, podemos notar en el capítulo 1, en el versículo 1, la autoridad del Todopoderoso. Comenzando en el versículo 1 diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración categórica que para los cristianos nos motiva a creer que tenemos un Dios que por su palabra el universo fue hecho. La comunidad científica y los hombres que han trascendido en las investigaciones en el mundo han llegado de estudios a estudios y al final no han podido llegar a una conclusión en el aspecto de definir lo que es la vida. ¿Cómo se originó todo? Y han surgido diversas teorías, las cuales han sido estudiadas años, siglos tras siglo, pero el Génesis de manera categórica dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. A menudo los estudiosos
cuando analizan el Génesis y lo cuestionan la vida, cuestionan la creación. Lo primero que dicen que los cristianos, quienes creemos en la palabra de Dios, quienes creemos en la Biblia, no nos movemos por asuntos científicos ni por evidencias. Dicen que a nosotros lo que nos mueve es una fe ciega. Y que usted y yo creemos en un Dios, aunque no lo vamos de manera ciega, y no es así. Está comprobado que se requiere más fe. Creer en el ateísmo. Está comprobado que se requiere más fe. Creer que a usted le diga que este universo llevó 500,000 millones de años y que surgió de una explosión y de la nada de repente se comenzó a surgir algo. Ahí se requiere más fe de creer en el poder de un todopoderoso, como lo marca el Génesis en el capítulo 1. La palabra de Dios nos muestra que la vida es el resultado del amor abundante de Dios, hermanos. Nosotros somos el resultado del amor de Dios. El que usted pueda ver, pueda hablar, pueda caminar, se pueda sentar, pueda pensar, pueda comer, pueda hacer muchas actividades diversas de una manera especial, se debe a lo que dice la palabra de Dios en el Génesis capítulo 1, versículo 27. Somos el resultado del amor de Dios. Y no solamente somos el resultado del amor de Dios. Dice la Biblia en ese texto que acabamos de leer que fuimos hechos a su imagen. Cuando Adán y Eva fueron creados, cuando salieron de la mano del Creador, salieron a imagen de Dios. El mundo, de acuerdo a la cronología de la Biblia, rebasamos los 6,000 años. Y lamentablemente hoy por hoy, la imagen de Dios en los seres humanos, la imagen de Dios en usted, en mí, en mi papá, en sus hijos, cada vez está más deteriorada. Cada vez es más difícil poder percibir en los seres humanos la imagen de Dios. Mas sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, en lo que los científicos llaman el ADN, en lo más profundo de nuestras células, ahí está la huella de Dios, hermanos. Ahí está lo que nos hace distinto. Ahí está lo que nos hace que venimos de una creación, aunque corrompida y deteriorada, pero perfecta a imagen de Dios. Les invito a que leamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 2:7 y vamos a ver cuál es el concepto que la Biblia da acerca de la vida para poder entrar a profundidad en este mensaje. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2:7. Todos los que tengan Biblia, les invito a que la abran, me acompañen, recordando que la palabra de Dios siempre tiene un mensaje más que darnos cada vez que la leemos. Dice la letra así: y creó Jehová Dios al hombre a su imagen. Perdón, estoy leyendo mal. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vuelvo a repetir. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Y quiero que eso quede grabado en su mente: del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando esta declaración de la palabra de Dios se contrasta con lo que dicen algunos científicos, que han querido encontrar en ecuaciones, que han querido encontrar en estudios en el microscopio, en análisis químico, que han querido meter a la ciencia para poder llegar a conclusiones de algo que no la van a encontrar, porque la vida dice la palabra de Dios que es de Dios. Y el ser humano no tiene acceso a estudiar a Dios. Es por eso que estamos en el 2020 y a pesar de que hemos incursionado en avances tecnológicos mayores, el ser humano anda estudiando las galaxias, ha roto el espacio, la tecnología se ha desarrollado sin límites de alguna manera humana. Mas sin embargo, en el tema de la vida, en el tema de la vida de los seres humanos, la ciencia ha hecho muy poco. La palabra de Dios dice que la vida consiste en la materia, en el polvo de la tierra. Y una vez que Dios hizo, no voy al Génesis, Dios hizo el muñeco de la tierra,
el Señor con su poder le alentó, le dio el soplo, le sopló, y el Espíritu de Dios, al fusionarse con el polvo, dio como resultado una alma viviente. Los científicos, al analizar el cuerpo humano, la composición del cuerpo humano, han verificado que el cuerpo humano, todas las características del cuerpo humano químicas se encuentran en la tierra, hermanos. Aquí hay algo bien importante: el polvo. A menudo los seres humanos al polvo como que no nos queremos llevar mucho con la tierra, a pesar de que ahí venimos. Nos cae tierra o polvito en la mano, vemos a un niño que anda tocando el polvo y como que no agarres, pero venimos del polvo, hermanos. Quiero decirle que la alimentación efectiva en los seres humanos, la que realmente en la cual usted puede confiar, es la que viene de la tierra. Todo lo que usted consuma que venga de la tierra de manera natural, normalmente va a ser mejor que todo lo que viene fabricado o procesado. Eso está comprobado actualmente. Y no solamente Dios hizo eso, hermanos. En el mismo Edén, Dios le dio el mejor oficio a Adán y a Eva, y ese oficio se llamó el oficio de agricultor. En el plan de Dios, las categorías más importantes no estaban ser ingeniero, ni doctor, ni licenciado, ni nada de eso, ni de robótica, ni nada de eso. Era cultivar y cuidar el huerto, que usted pudiese comer sus frutos naturales en la tierra. Si a usted le preguntaran esta mañana qué es la vida, según la Biblia, la vida es la unión del polvo de la tierra con el Espíritu de Dios. Y cuando esas dos cosas se juntan, dice la palabra de Dios, resulta un alma viviente. Los científicos, ante esas declaraciones, se ríen y la descalifican porque no pueden encajar en el principio científico al cual ellos quieren aplicar. Pero ahorita más adelante vamos a entender por qué el asunto de la vida no la van a poder comprender ellos. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6, y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y anduvo de aldea en aldea, de casa en casa, de ciudad en ciudad, llevando el evangelio, abordó el tema de la vida. Y como en todos los tiempos, estimados, ha habido personas estudiosas, que hay seres humanos que quieren estudiar la gotita, quieren responder preguntas complicadas que no son sustanciales ni importantes para la vida, pero ellos se plantean la pregunta y para responderla se llevan años en responderla. Antes del Señor Jesús tuvieron los filósofos de Grecia, investigando y queriendo llegar a conceptos definidos de la vida, no pudieron, solamente plantearon teorías. Llega el Hijo de Dios y estando en la tierra les dice directamente a sus hijos: yo soy el camino. ¿Usted quiere llegar al cielo? ¿Quiere llegar a la patria celestial? Es por Cristo, hermanos. Yo soy la verdad. ¿Usted quiere andar en la verdad? Siga a Cristo. Pero también yo soy la vida. ¿Usted quiere la vida? Téngame a mí, dijo el Señor Jesús, porque el que me tenga a mí, aunque esté muerto, vivirá. Pudiésemos hablar mucho acerca de la vida, pero el tema nos vamos a concentrar en la parte final, porque hemos pasado un año muy difícil, un año muy complicado, un año en el cual más de uno ha estado con la idea de que si se enferma, de que si se muere un familiar. Algunos ya han tenido esa experiencia, y en esta mañana el mensaje vida, muerte y resurrección, sin lugar a duda, basado en la palabra de Dios, alentará a cada uno de nosotros. Leo la palabra de Dios en Juan 10, versículo 10. Dice a la letra así la palabra de Dios: el ladrón se refiere al diablo. El diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir. El Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. El plan de Dios
mis estimados, a pesar de todos los problemas que existen en la tierra, el plan del Señor Jesús, a pesar de la crisis, de las enfermedades, del dolor, de la muerte, de todos esos problemas que enfrenta el ser humano, no solamente físicos, materiales, sino también emocionales, en el plan de Dios es, a pesar de que la tierra está descompuesta, y a pesar de que el mundo va cada vez de mal en peor, porque así está profetizado, y nosotros damos testimonio que así es, el plan de Dios es que usted tenga vida, pero vida en abundancia en esta tierra. Y la única manera de tener vida en abundancia, estimados, es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Dios quiere que el Señor Jesús pueda estar en lo más profundo del corazón. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 3, dice que la mayoría de los seres humanos que llevan el nombre de cristiano, tienen a Cristo afuera, hermanos. Y esa es la causal por la cual en este mundo hay mucha gente que es religiosa. Mucha gente que lee la Biblia, mucha gente que ora, mucha gente que asiste a un templo, mucha gente que comparte un texto de la Biblia, pero vive experiencias que no tienen que ver nada con una vida en abundancia. Viven una experiencia, fracaso en el matrimonio, fracaso en la familia, fracaso en los hijos, fracaso en la sociedad, fracaso en todos lados. La única manera de vivir una vida abundante es teniendo a Cristo en nuestro corazón. Y estimados, cada año que nosotros vivimos en esta tierra, afortunadamente los vamos contando, y llega un momento que cuando la cuenta va aumentando, empiezan las preocupaciones, ¿o no es así? Te cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4, no pasa nada, todo tranquilo. Pero de repente ya cuenta 40, 30, 45, 50, 60, 70, 80. Yo pregunto en esta mañana, ¿ya entra la preocupación, sí o no? En la medida que avanzan los años, el cuerpo se va desgastando, la mente va perdiendo su potencial, por mucho que nos cuidemos. El ser humano, algo en la mente le dice al ser humano que tarde que temprano vamos a volver al polvo, hermanos. Nuestros orígenes, ¿a dónde están? En el polvo. No se nos olvide. Así que en la medida que tengamos oportunidad, vayamos a un cacho de tierra y rasquémosle a la tierra, hermanos, agarrémosle ahí. Porque cuando uno recuerda sus orígenes, sin lugar a duda, se vuelve uno más humilde, se vuelve uno más real. Cuando alguien olvida sus orígenes, las cosas cambian y entendamos que de unos puñados de polvo de tierra Dios hizo a nuestros primeros padres, de ahí venimos nosotros, y si este tiempo se extiende en el futuro, tarde que temprano, estimados, estaremos en el polvo. La muerte es un tema que un servidor lo ha presentado en muchos lugares, lo ha estudiado, lo ha analizado. Ya he pensado en la muerte. Hacía algunos años que yo no había pensado en la muerte, ya he pensado en la muerte. Y lo primero que le he dicho al Señor es, Señor, cuando llegue la muerte, y estamos hablando de uno, porque no es lo mismo que se muera el tío, el papá, la mamá, todo duele. Pero cuando el ser humano tiene que enfrentar la muerte de manera personal, todo cambia, hermanos. Todo cambia. De todos los temores que afligen a la humanidad, la muerte es el mayor. El miedo a la muerte es la constante de la raza humana. Yo sé que en esta mañana quizá alguien de los que me acompaña aquí en la nave o quienes siguen la transmisión diga, yo a la muerte no le tengo miedo. Yo lo primero que le diría, ¿está usted seguro? Mientras usted no esté en la fila, mientras usted no esté en cuenta regresiva de 24 horas, 48 horas, 2 horas, que usted sepa que su vida está de un hilo, aunque nuestra vida está de un hilo, cuando nosotros analizamos en qué consiste la vida y de manera física, hermano, vemos que en el corazón hay una arteria demasiado delgadita, por la cual fluye la sangre, que si se llega a tapar y se bloquea esa arteria,
en cuestiones de minutos está uno muerto, hermanos. Yo no tengo ningún seguro de vida. Y me han querido vender y me han ofrecido y me han dicho que el seguro, yo digo, bueno, de entrada no es seguro de vida. Porque para que sea funcionable, se tiene uno que morir, ¿verdad? O sea, es un seguro de muerte y de bien para los que quedan vivos, pero no es seguro de vida. Si fuera un seguro de vida, que me dijeran, cómprate un seguro y con este seguro tú vas a vivir y todo va a estar bien, no te vas a enfermar, no va a pasar nada, en ese momento lo estábamos comprando. La única seguridad está en Cristo, hermanos. ¿Cuáles son las posturas que existen en el mundo acerca de la muerte? Más de uno de quienes me acompañan en este lugar, de quienes siguen la transmisión, sin lugar a duda, algún familiar muy cercano ya ha descansado, hermanos. Y no me refiero solamente en el 2020, que ha sido un año muy especial, y ha sido un año muy especial no porque nos haya sorprendido a quienes estudiamos la Biblia, porque la verdad, lo que está pasando en el 2020, hermanos, lo que ha pasado en el 2020, a quienes estudiamos la Biblia, la profecía, y sabemos que antes de que venga el Señor Jesús, unos años antes, el mundo va a entrar en algo que se llama la crisis final, no nos debe sorprender en nada. Sin lugar a duda, a la grande mayoría sí les sorprende porque no siguen el asunto de la palabra de Dios. Lo que sí nos debe sorprender es que al parecer no estamos preparados. Al menos ese es mi punto de vista, no estamos preparados para enfrentar la crisis final, porque con tantito, hermanos, con tantito, la mayoría temblamos, la mayoría nos preocupamos, y no estoy hablando de la prudencia, estoy hablando del temor, del miedo, de la psicosis, de la angustia que muchos, aún leyendo la Biblia, asistiendo a una iglesia, padecen adentro por falta de la confianza en el Dios Todopoderoso. El asunto de la muerte es la consecuencia del pecado, dice la palabra de Dios, y es un tema, estimados, el cual Lucifer, Satanás, el enemigo de Dios, ha trabajado de una manera para generar una confusión y para que cuando usted escuche la palabra muerte, número uno, se preocupe. Número dos, le entra el temor. Ese temor se lo escale a miedo. Y si es posible, ese miedo lo lleve hasta terror. A menudo cuando a mí me han preguntado, ¿tienes miedo a la muerte? Anteriormente yo decía que no. Y según yo pienso que no, hermanos. Pero mejor digo, poquito. ¿Qué fue lo que dijimos? Poquito, hermanos. Por circunstancias de la vida, como en todas ocasiones, he estado como a 5 milímetros. ¿Sí? Podemos medir entre vida y muerte como a 5 milímetros o menos de morir, hermanos. Y sé lo que pasa en el cerebro en cuestiones no de segundos, milésimas de segundo. Los que creemos en el Todopoderoso, en esas milésimas de segundo, tenemos un ancla segura, hermanos, a quien nos aferramos, que es al Creador. Y yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí, el día que tengamos que enfrentar la muerte, si lo que tenemos que hacer, y si Dios nos llama a descansar antes de que Él venga, estaremos preparados, hermanos, para enfrentar ese momento difícil. Hay dos posturas que se manejan en el mundo. Una es el mundo occidental y otra es el mundo oriental. Pero no voy a hablar de eso porque el tiempo me va a ganar. Solamente voy a sintetizar y quiero que se entienda lo siguiente, porque al entender el asunto equivocado de la muerte, no solamente genera miedo, temor, terror, o te puede generar una falsa esperanza. Hay personas que mueren en una falsa esperanza y en el día final el resultado va a ser perdición. Algunos dicen que la muerte es el fin de todo, hermanos. Otros dicen que pasas a mejor vida. No, ya pasó a mejor vida. Los hindúes piensan que cuando alguien muere se va a reencarnar, por eso ellos no se comen las vacas. Las vacas son sagradas en la India. La gente se anda muriendo de hambre, pero no la pueden tocar porque ellos creen que cuando los seres humanos mueren, o sea, realmente la muerte es parcial. No es una muerte completa. Te vas a reencarnar y te reencarnas en uno, en otro, en otro. Y cuidado porque si te comes a un animal te puedes comer a una persona y te puedes comer a tu abuelito
Te puedes comer a tu tío, te puedes comer a tu papá. Una creencia que a nosotros nos causa risa, pero es real en el mundo oriental. En el mundo occidental hay varios conceptos, hermanos. Y quiero decirles que en el mundo occidental estamos nosotros, está el cristianismo, pero igual Satanás ha descompuesto el concepto de la muerte. Y lo ha descompuesto no solamente en el paganismo, sino también en el cristianismo. Ha infiltrado el cristianismo. En el cristianismo, y cuando estoy hablando de cristianismo, estoy hablando de todas las iglesias que creen en Cristo, desde la iglesia católica, bautista, metodista, evangélicos, Asamblea de Dios, adventistas, testigos de Jehová, mormones, todos esos movimientos que creemos en Cristo, la luz del mundo, todos ellos, en el cristianismo el concepto de la muerte marca la diferencia entre el verdadero pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Yo te voy a explicar por qué el concepto de la muerte es importante entenderlo bien, hermanos. Porque realmente un verdadero cristiano, al enfrentar la muerte, la debe de enfrentar sin ningún problema, hermanos. Sin ningún problema. Pero el paganismo, las costumbres del oriente, envenenaron, hermanos, al cristianismo, lo infiltraron. Y en el cristianismo hay creencias que cuando usted se muere, y ponga atención, porque luego pensamos nada más en las demás iglesias, no, se han infiltrado a todas, incluido a la de nosotros. A lo mejor no como doctrina, pero sí en la idea de muchos hermanos. Hay iglesias que dicen que cuando alguien se muere, ya, si es bueno, se fue al cielo, usted va a escuchar, no, pues mi mamá, mi papá, desde allá arriba, y hermanos, con respeto lo digo, no estoy aludiendo a nadie para que quiera, piensa que su papá o su mamá de allá arriba lo ve. Porque hay una corriente que infiltró el cristianismo que dice que algunos se van al cielo. Otros, cuando se muere, dicen Dios lo tenga en su santa gloria. Que el Señor lo reciba. Estamos hablando de la muerte, hermanos. Y todos esos conceptos distorsionan lo que la palabra de Dios enseña. Otras infiltraciones del cristianismo es que si usted se porta mal, se va al infierno. Y en el infierno, ahí está el diablo. Y el diablo te lleva a la lumbre y con un trinche te pica. Y que ahí te vas a estar quemando. Yo quiero decirles que ese concepto del infierno no es bíblico. Ese concepto del infierno viene de la apostasía de los hombres de ciencia. Entre ellos un hombre llamado Dante Alighieri, que él toca el asunto del infierno y la divina comedia. Hay muchos libros, hermanos. Es cierto que en el día final va a haber fuego y azufre, pero vamos a explicar cuál va a ser la causa. No se va a estar uno retorciendo. Va a ser una muerte rapidito, hermano. Los efectos van a ser de eternidad. Cuidado con estas posturas porque vamos a ver de dónde viene el origen. Pon atención. Vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, al capítulo 3 de Génesis, el versículo 4 y 5. Y aquí vamos a encontrar cómo Lucifer, desde el mismo principio de la creación, buscó que el concepto de la muerte lo entendiéramos de manera diferente a la Biblia, para que elijamos un mal camino. Dice la palabra de Dios a la letra en el versículo 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer. No es que la serpiente haya hablado, el diablo estaba hablando por la serpiente. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Este versículo, hermanos, dio como resultado algo que hoy es muy común en la actualidad y el concepto se llama la inmortalidad del alma. En el Edén, el plan de Dios era de que Adán y Eva vivieran para siempre, hermanos. La muerte no estaba en el plan original de Dios. No tiene sentido que usted haga algo para que muera. La muerte es la consecuencia del pecado, mas sin embargo, Dios ahí en el Edén le puso el árbol de la vida y le dijo a Eva, a Adán, coman y van a vivir para siempre, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día, dijo el Señor Jesús, que comieran de ese árbol, iban a morir, hermanos. Sin embargo, Eva, desobedeciendo el mandato de Dios,
La desobediencia trae consecuencias, siempre ha traído consecuencias. Hoy el diablo sigue diciendo igual que usted puede desobedecer y que no hay consecuencias. Hay corrientes en el cristianismo pensando que siendo desobedientes van a entrar al cielo. Hay mensajes que de manera indirecta piensan que así, viviendo como uno vive, va a llegar uno a la patria celestial. Y vemos que la desobediencia, el solamente comer de un fruto, algo quizá tan sencillo, trajo consigo la muerte, no solamente de Adán y Eva, sino de todos los hijos de Adán y Eva, y la muerte de Cristo, hermanos. Ahí surge la primera mentira del diablo. Y el diablo, a lo largo de todos los tiempos, él ha inventado, hermanos, algo que se llama que lo que muere es el cuerpo, pero el alma nunca. Se llama inmortalidad del alma. Eso es diabólico. Eso está metido en muchas corrientes del cristianismo. Es por eso que hay gente que dice que su papá ya vino y que se le apareció su abuelito y que le habló. Hay personas que se llaman mediums. En el tiempo antiguo, Saúl fue a ver a un medium, un espiritista. Los espiritistas se especializan en poder tener poder, según ellos, para poder traer a tu abuelita, a tu papá, a tu bisabuelito. Y estimados, cuando usted hace una investigación y le pregunta a esas personas que dicen que sí se hace, te platican, sí, es que yo fui a verlo y a mí, Pablo, me trajo a mi papá. Y yo hablé con mi papá. Y era la voz de mi papá. Y mi papá me dijo todo lo que yo sabía. Estimados, el diablo tiene acceso al conocimiento en el asunto de los muertos. El diablo es poderoso. La única diferencia es que el diablo no tiene acceso al futuro. No puede entrar ni en su mente ni en mi mente acá adentro, hermanos. O sea, puede leernos el pensamiento, puede adivinarnos, pero no puede entrar en el pensamiento. Y tampoco tiene poder con la vida. Él no puede resucitar. Él no tiene poder porque la vida solamente está en las manos de Dios. Por eso la ciencia ha fracasado. La ciencia ha dedicado millones y millones de dólares y euros estudiando cómo preservar la vida. Cómo hacer que el ser humano se mantenga para siempre. Hay grandes personas en el mundo que están embalsamados. Algunos están en congeladores. Porque según ellos en el pasado pensaron que algún día la ciencia va a lograr inventar alguna vacuna, descubrir algún medicamento, alguna medicina que lleguen y le pongan la inyección y ahí del congelador, ahí de embalsamado, ellos puedan levantarse y vivir. La muerte, vamos a ver de dónde viene la muerte. Pero eso de la inmortalidad del alma lo quiero explicar con lo siguiente. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, por favor. En el capítulo 12, versículo 7, dice a la letra así la palabra de Dios. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La muerte es lo inverso, hermanos, de la vida. En la cultura oriental, dicen que lo inverso a la muerte es el nacimiento. Porque según ellos, después de la muerte que nosotros conocemos, sigue existiendo la vida, pero de acuerdo a la Biblia, la muerte es lo inverso a la vida, y que así como la vida es la fusión del polvo con el Espíritu de Dios, la muerte es lo contrario, la separación de ambos. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos, ¿qué pasó? Nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Hermanos, la palabra de Dios es categórica, es tan clarita. La muerte es un sueño profundo. Salomón en Eclesiastés dice que cuando uno muere nada sabe. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que muchas veces es mejor la muerte que la vida, hermanos. ¿Qué fue lo que dijimos? Muchas veces, ¿qué cosa? Es mejor la muerte que la vida. Conozco a un hombre llamado Pablo que dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Lo único que justifica vivir es que lo hagamos para la gloria del Señor. Si no es para la gloria del Señor, la verdad no tiene ni caso vivir 100 ni 200 años. La muerte es un estado de inconsciencia completo, como cuando usted se duerme y llega alguien, le habla y le dicen José, María, Juan, y no se puede despertar. Vamos a acelerar el paso y dice la palabra de Dios
En Ezequiel 18:4, el alma que peca, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Algo que esta pandemia ha hecho bien es en el aspecto de la muerte es lo siguiente, hermanos, miren. En el mundo occidental, por ejemplo, vamos a hablar de Israel y vamos a hablar del Islam. Hay tres religiones grandes en el mundo monoteístas. Es el cristianismo, es el islamismo, el Islam de Mahoma, de Alá, y es el judaísmo de Israel, de Jehová. Tanto en el judaísmo como en el islamismo, cuando alguien muere, ¿saben qué es lo que hacen? Rapidito, su baño, su sábana en blanco, y vámonos ¿para dónde? Al hoyo, hermanos. Así como se le hizo ahora con el COVID. Las culturas de traer al muerto. Y que quiero aprovechar algo para siempre aportar algo, hermano, para el bien. Lógicamente, si alguien piensa diferente, lo puede hacer. Los muertos no deben entrar en los templos. Eso lo hemos dicho en infinidad de veces. Y algunos se basan en costumbres que se han infiltrado, han dicho, y hermano, pues es respetable el que quiere ir por un camino incierto y no quiera vivir como Dios manda, pues uno respeta eso, pero también uno tiene el derecho de presentar la verdad. Los muertos no deben pisar el templo. En el tiempo antiguo, en ningún templo de la iglesia de Dios entraban los muertos. De un tiempo a la fecha los han metido. En el tiempo antiguo estaba prohibido tocar al muerto porque hasta tocando al muerto se convertía uno en inmundo. Ese es el problema que el diablo introdujo en el asunto de la muerte. Y ahorita vamos a entrar a la resurrección y van a comprender cómo él ha estado trabajando para que usted, en el asunto de la muerte, en lugar de que glorifiquemos a Dios, en lugar de que usted enfrente sus últimos días como un verdadero cristiano, hermano, como el apóstol Pablo que dijo, estoy ya listo, ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su familia lo traiga, lo velen, algunos lo velan 24 horas, 48 horas, que venga la familia. Ese no es costumbre del cristianismo, ni de las culturas del Islam, ni de Israel, vienen del paganismo. En el Islam, en Israel, se muere uno y rum. Yo ya di instrucciones en mi casa. No me gusta tratar el tema de los muertos, pero sé que me puedo morir algún día. Igual, sencillito, hermanos. Sencillito. Es en blanco, la sábana en blanco. En Israel así es, cuando acaban de enterrar hace poco a Isaac Rabin. Igual un ataúd de madera, sencillo de madera. Y cuando lo van a meter, lo meten directo en sábanas porque ellos entienden el principio de la vida, que somos el polvo. Y entre más rápido nos vayamos al polvo, mejor. Eso es lo que veo que el COVID aceleró muchas defunciones. Quizás algunos se quedaron y diciendo, ay, no pudimos, hermanos, cuando alguien muere. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Ahí se acaba todo, hermanos. Por eso el mensaje hoy de la Biblia es que mientras vivamos, hermanos, hagamos todo. Y de paso, les comparto el quinto mandamiento de la ley de Dios. Usted quiere vivir muchos años de vida, guarde el quinto mandamiento de la ley de Dios, que a la letra dice así: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para que qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hermanos, yo no estoy diciendo que alguien se muera antes de tiempo, que no honró a su papá y a su mamá. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios dice que eso es un factor que conlleva a la longevidad. Si hay excepciones a las reglas, Dios lo sabrá. Pero en la mayoría, el que viola también ese mandamiento, quiere decir que en lugar de que se alargue, ¿qué pasó? Se acorta. Muy bien. Vamos a entrar rápidamente al libro de Romanos, capítulo 6, porque voy a entrar a la parte final y sustancial del mensaje. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me tocó acompañar en esta enfermedad que a muchos le ha dado, a algunos le ha pegado duro, hermanos. A otros no le ha pegado, y si nos ha pegado ni cuenta nos hemos dado. Pero testimonios, hermanos, de que esta enfermedad es una enfermedad respiratoria. Todos los virus corona ya dijimos que son de las vías respiratorias. Pero lo feo de esta enfermedad es que cuando entras en un problema de oxigenación, estoy hablando a los que le dan fuerte, o sea, se mueren 10 veces al día.
Escuché a alguien que dijo en la radio al aire, dijo, no, es que esa enfermedad, no un cristiano, y una persona común. No, hermanos, es que dijo, no, amigos, es que esta enfermedad te tiene con el Jesús en la boca. O sea, es que te ahogas, se te cae la oxigenación a 60, a 70. Y hermanos queridos, la muerte es el resultado del pecado. No hay otra explicación. Y mientras el pecado esté en esta tierra, va a seguir existiendo muerte, pero hay un mensaje bonito de la Biblia. La muerte está llegando a su punto final. Pronto va a ser erradicada de esta tierra. Muy pronto va a ser erradicada de esta tierra. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entrar al desenlace del mensaje. En 1 Tesalonicenses, por favor, el capítulo 4, versículo 13 y 18. Estos textos yo los ocupo para hacer funerales y dije, ¿por qué no hago un mensaje en vida, no a los muertos de aquí? Y vamos a sacarle un provecho importante en esta mañana. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice así el primer versículo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, en mi caso, mi papá ya no vive. Me tocó yo acompañar, sé lo que significa no perder, porque ese es un concepto, otro concepto, hermanos, que nace del pensamiento del diablo. Y no lo digo para ofender a nadie. El diablo ha explicado eso, que es una pérdida irreparable y que, o sea, el diablo nos ha consternado con el concepto de la muerte. El Señor Jesús dijo, duerme. Lázaro duerme, no dijo una pérdida irreparable, todos duermen. El apóstol Pablo entendió bien el asunto de la muerte y dijo, los que duermen. El diablo ha inventado todo eso y hay que tener cuidado, estimados, porque eso genera en la iglesia muchas confusiones, crisis, todo ese tipo de cosas. Y mi papá descansa en el Señor, se siente, somos seres humanos, parte de los seres humanos de la razón, tenemos las emociones, pero tenemos un ancla, hermano, segura en la palabra de Dios. Igual hace 1 año y medio, 2 años, igual mi papá 89 años, mi mamá de 99 años, pero aunque sean de 110 años, se siente, hermanos. Pero es diferente. En Tesalónica, Pablo ya había evangelizado. Ellos estaban saliendo del mundo del paganismo. Ya les había explicado uno de los mensajes más poderosos que tenía la iglesia apostólica. Era la muerte y resurrección del Señor Jesús, hermanos. Esas eran las anclas de la predicación del evangelio. Los discípulos, como fueron testigos oculares de la resurrección del Señor Jesús, a ellos se les quitó el miedo. La fe ya no era una fe porque ya estaba comprobado que Cristo había resucitado. Ellos habían comprobado que lo habían descolgado del madero. Habían comprobado que José de Arimatea había pedido el cuerpo y muerto, literalmente clínicamente muerto. El apóstol Juan testifica que cuando le atravesaron con la lanza en el costado, ¿qué fue lo que le salió? Sangre con agua, hermano. Se le había explotado el corazón al Señor Jesús. Se le había explotado porque había cargado con el pecado de todos nosotros. Y lo que mata al ser humano no es el cáncer, no es las enfermedades que nosotros cogemos. Lo que mata al ser humano, ¿cómo se llama? Pecado, hermanos. El pecado es lo que da como consecuencia la muerte. Y parece ser que en Tesalónica no entendían bien el asunto de la muerte. Y Pablo se da la tarea de hacerle una carta a los tesalonicenses, como decir, a los de la iglesia de Atasta. Y el mensaje es bonito. Les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No ignoren, por favor. Están durmiendo. Esa es la diferencia, hermanos, del cristiano. Cuando un cristiano muere, el concepto, el símbolo real es duerme, para que no sea triste, como los que no tienen esperanza. No es costumbre de los cristianos andar haciendo caravanas a los panteones. No es. Respetamos a los que lo hacen. No es costumbre de un cristiano llegar a la tumba y sentarse ahí y llevarle flores pensando que de esa manera honra al muerto. No es costumbre del cristianismo. La costumbre bíblica del cristianismo es que cuando alguien muere, se hace el funeral directo a la tumba. Ahí se queda, hermanos, y nos vemos. ¿Cuándo nos vemos?
cuando Cristo venga por segunda vez, porque ahí sí nos vamos a ver, hermanos. Sigo leyendo la palabra del Señor. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron, a los que durmieron, en él. El apóstol Pablo le dijo, oigan, hermanos de Tesalónica, cuando el texto dice porque si creemos es como condicional, pero en el original no dice de manera condicional, hermano. En el original dice de manera afirmativa. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Ellos fueron testigos. El Señor Jesús se le apareció a Pablo. Le dijo así que tranquilos. De manera afirmativa dice, Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Esa es la diferencia, hermanos, de que si usted y yo algún día tenemos que bajar al descanso, si tiene que bajar a su hijo, porque el diablo es especialista en decir, es que un hijo duele muchísimo, un papá duele muchísimo, porque nosotros no fuimos hechos para morir, hermano. Pero quiero compartirles otro mensaje. La muerte, aunque es la consecuencia del pecado, también Dios, oiga bien lo que voy a decir, Dios la implementó, hermanos, como un acto de misericordia. Como un acto que dijimos, de misericordia por amor. Porque no podía Dios permitir que usted viviera 200 o 500 años sufriendo, hermanos. Hay veces que cuando llega la enfermedad, los problemas, las dificultades, hace un rato el hermano Lidio aludía al asunto de los que se suicidan. Hay personas que realmente respiran, comen, duermen, pero no viven, sufren. Mucha gente se la pasa tomando medicamentos, fármacos, porque en esta mañana quiero decirles que el sueño es una bendición de Dios maravillosa, hermanos. ¿A cuántos de ustedes no les gusta dormir y dormir profundo? ¿Les gusta o no les gusta? Qué bonito es dormir, hermanos. Qué bonito es que usted pueda llegar, bueno, pero no en el templo, ¿eh? No en el templo ni allá en la transmisión. Estoy hablando en la noche. Porque ahorita van a decir, no, el hermano dice que qué bonito dormir y pues vamos a roncar aquí, ¿no? Qué bonito es cuando usted llega a su cama, se acuesta, el primer mensaje, haga su oración, ¿sí o no? Nunca vayamos a dormir, hermanos, sin ponernos en paz con Dios, porque no sabemos si nos vamos a levantar. Así que si yo hago mi oración antes de dormir y resulta que no me llego a levantar, ¿qué va a pasar? Hermano, no pasa nada. Los muertos en Cristo van a resucitar. Mucha gente se duerme y no hace oración. Y cuando se levanta uno, es el símbolo de la resurrección. Es sencillo, el evangelio es sencillo. En la noche prácticamente cuando dormimos profundo estamos muertos, hermanos. Y cuando nos levantamos en la mañana Dios hace el milagro y va para arriba otra vez. La resurrección es una de las diferencias que no tiene cualquier iglesia más que la iglesia de Cristo. Versículo 15 dice a la letra de la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nuevamente Pablo dice a los que murieron, a los que durmieron. Sigo leyendo la palabra de Dios. Vamos al versículo 16. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos. Aquí sí él aclara, porque como ya entra al clima del mensaje, ya no dice los que durmieron, dice los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Resucitarán primero. Para quienes nos acompañan en la transmisión, para quienes están aquí en el templo, algunos ya lo saben, pero para el que no lo sabe, quiero clarificar lo siguiente. Va a haber dos tipos de personas cuando Cristo venga: vivos y muertos. Y dentro de cada uno de esos tipos va a haber de dos tipos: vivos en Cristo y vivos sin Cristo. Entre los muertos va a haber de dos tipos: muertos en Cristo y muertos sin Cristo. De paso, la Biblia dice que va a haber también dos resurrecciones, hermanos. La primera es a la que debemos apostar.
La segunda, ¿qué pasó? En una ocasión le preguntaron a alguien en cuál se quería resucitar y dijo, a mí la que sea. Me da lo mismo la primera, la segunda, pero lo dijo por ignorancia, hermanos. Nosotros tenemos que ir por la primera. Si no nos levantamos en la primera, ya estamos listos. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo van a resucitar el primero. Su papá, su mamá, mi hermano, mi hermana, nuestra familia, que murieron en Cristo, no hay ni que siquiera preocuparnos. Y no digo de que no vaya usted a darle una vuelta al panteón y le limpie la lápida, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted no va a estar ahí preocupado, haciendo caravanas, como hacen los que no tienen esperanza. El que no tiene esperanza, ese quiere tener un velorio de un día, de 2 días, de 3 días, un ramo de flores, hacer muchas cosas, hermano. Hacer cultos fúnebres así ostentosos. El que lo quiera hacer, hermano, lo puede hacer, pero la verdad, en el principio cristiano no se hace. El principio cristiano es cuando llega el día de la muerte, sencillo, dar gracias a Dios por la vida del familiar, llevarlo al sepulcro, depositarlo en la tierra. La palabra de Dios está en contra de la incineración. Yo sé que en esta ocasión incineraron a varios en contra de su voluntad. Ese es otro principio pagano, porque cuando venga Cristo, hermano, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Vamos a avanzar porque nos está ganando el tiempo y vamos a llegar a la parte final. Versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, miren lo que dice la palabra de Dios, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando alguien baja al descanso, este año, nosotros queríamos como iglesia de Atasta salir limpios y no pudimos salir limpios por muchos motivos. No porque, hermanos, le tengamos miedo a la muerte, porque estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí entendemos que la muerte es un proceso natural y que tarde que temprano nos va a alcanzar, pero que nosotros ya sabemos cuál es el ancla segura, es morir en Cristo, hermanos. Y no hace falta que yo traiga a colación los nombres, pero ustedes saben, las personas que, por la enfermedad que sea, bajaron a descansar en este año de Atasta. Todavía no sabemos quién más va a bajar de aquí al día último, hablando de un ciclo del día 20. No sabemos cuántos días vamos a vivir ni cuántos años, pero la palabra de Dios dice que para nosotros hay una esperanza y se llama la esperanza de la resurrección, hermanos. Vamos a entrar a la parte final de la resurrección para terminar con el mensaje y yo quiero explicar lo siguiente. Primeramente los voy a llevar a que me acompañen al capítulo 11, versículo 25 y 26. Este versículo coincidió con lo que leyeron en la escuela sabática y dice la palabra de Dios así, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Es esto? Solamente nos resta decir amén, hermanos. Amén. Nosotros sí creemos. Lázaro había muerto porque estaba enfermo. Primero la enfermedad y luego la muerte. Hay enfermedades para muerte y enfermedades que no son para muerte. Todo lo que nos enfermamos, decía un amigo y oncólogo de aquí de Veracruz, pero trabaja aquí en Tabasco, decía que los cánceres terminales son el pasaporte a la patria celestial. Y en esta mañana tengo un mensaje bonito para quienes han bajado al descanso en este 2020 a causa de esta enfermedad, que le han hecho mucha publicidad más de la cuenta. Por eso ya no conviene estarlo mencionando. Pero hermanos, estamos seguros que la mayoría de los que murió en este problema respiratorio, hospitalizado, todo eso, la mayoría nos los vamos a encontrar en la patria celestial. Porque las enfermedades de este tipo, que te permiten estar en agonía, en sufrimiento, en dificultad, son los escenarios más adecuados para prepararse y encontrarse con el Señor Jesús. En una de las ocasiones que estuve a punto yo de morir, recuerdo la oración que yo le hice al Señor Jesús en cuestiones de segundos, que no se lo voy a platicar para no extender el mensaje, hermanos, pero en ese tipo de oración uno es preciso. En ese tipo de oración uno va al punto, hermanos. En ese tipo de oración no hay hipocresía, no hay simulación, no hay apatía, no hay indiferencia, no hay rutina. En esos momentos de desesperación, de lo más profundo del corazón, surge un grito, hermanos, para pedirle al que todo lo puede,
que haga lo que tenga que hacer. Estoy seguro que la mayoría, cuando Cristo venga, hermanos, va a resucitar. Y ahora que estamos viendo que se han muerto muchos y Dios sabía por qué. Pero sin lugar a dudas nos encontraremos con ellos en la patria celestial. Estamos ya entrando a la parte final y quiero llevarlos a unos puntos aquí importantes. Algunos no creen en la resurrección. Dicen que la resurrección es un mito, hermanos. Que es mentira. Que ya cuando te mueres ahí te quedas. Por eso vamos, comamos y bebamos que al fin vamos a morir. Sí, ya, ahí ya. Ya, pues, lo que hagas, haga, baila, fuma, toma, diviértete. Ya, ahí se acabó todo. Si así fuera el asunto, si todo se acabara con la muerte, porque miren, el problema no es morirse. El asunto es que no todo acaba con la muerte, hermanos. ¿O acaba todo con la muerte? No, tenemos que enfrentar el juicio de Dios. Hay personas que cuando analizan dicen, si se tratara nada más de morir, pues me muero y ya, pues es un sueño. Mi memoria es puesta en el olvido y se acaba. No, se van a levantar, los pecadores van a ser levantados en la segunda resurrección y van a enfrentar el juicio de Dios, hermanos. Y ante el juicio de Dios, hasta el valiente va a temblar, porque entonces iba a ser erradicado, eso es bíblico, lo dice la palabra de Dios, de manera eterna. En el diluvio se murieron con agua, en el juicio final se van a morir con fuego y azufre. Esa es la manera como Dios ha definido que va a erradicar el pecado y va a erradicar todo lo que tenga pecado. Y si hay un hombre, mujer que tiene pecado, va a barrer con todo y de paso se va a llevar primero al diablo y a sus ángeles. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las evidencias que en esta mañana rapidito quiero compartir con ustedes? La primera evidencia, hermanos, es que históricamente, aún los ateos, aún los que no creen en la Biblia, los que no creen en la resurrección, sí creen en la muerte de Cristo. Pongan atención, no creen en la resurrección porque dicen que es un mito. Y aquí les voy a leer la lectura, dice así: fue ejecutado bajo el gobierno de Pilato. Esto coincide Josefo, coincide Tácito, Marbar Serapión, el Talmud judío, que no cree en Cristo como el Mesías. También en el Talmud judío está. La Biblia, todos los evangelios constatan que Cristo murió y también los hechos de los apóstoles. Y hay un ateo que se apellida Ludemann. Él dice: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Esa es la primera evidencia, ¿sí? Porque para que haya resurrección tiene que haber muerte, hermanos. Ahora ponga atención en lo siguiente. Cristo pudo haber dicho: yo me voy a morir, me voy a resucitar, me voy a ir y nadie me va a ver. Pero el Señor Jesús dijo que Él iba a resucitar, hermanos, de carne y de hueso. Él desafió las evidencias. Él no dijo como esos mensajes, esas leyendas, mitos que hay ahí. No, pues es que se le apareció a Juan Diego, se le apareció allá. Mira, las apariciones de Cristo iban a ser apariciones evidenciables de carne y hueso. Iba a dejar una tumba vacía. Nadie lo iba a encontrar y mucha gente iba a testificar que lo vio, lo tocó y que estuvo con él. Vamos a avanzar. La resurrección es parte del credo de los apóstoles. La iglesia primitiva, desde el primer día de la semana posterior a su muerte, anunció y testificó la resurrección de Cristo, hermanos. Cuando un mito o una leyenda o un cuento surge, yo nací en una población del sur de Veracruz, y todos los que nacimos en poblaciones pequeñas, las poblaciones son muy dadas a contar cuentos, a contar leyendas, a contar, historias, y muchos las quieren hacer verdad. Usted escucha que el chaneque, que el duende, y que el caballo, y te dicen y te dan evidencias que ellos lo vieron y lo sintieron. Y esas leyendas van pasando de una persona a otra persona, a tal grado que llegan personas aún que estudian la Biblia que dicen: no, es que sí pasa. Si tú vas a las 12 de la noche a ese lugar, vas a ver, ahí espantan. Y así se forman las leyendas. Pero históricamente está comprobado, estimados, que para que una leyenda pueda trascender los siglos, mínimo debe llevar 200 años de estarla ahí tejiendo, afinando. Cosa distinta
pasó con la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús muere el viernes, lo entierran, queda el domingo, el sábado en la tumba, el domingo tal cual lo anunció, resucita. Y a partir de allí, hermanos, se muestra con testimonio a sus discípulos y a partir de eso empieza a sonar el mensaje: Cristo ha resucitado. Rapidito, Cristo ha resucitado. Y el imperio romano empezó a temblar, los fariseos, los saduceos empezaron a temblar, porque inmediatamente llegó la guardia de los soldados que habían testificado: sí, resucitó. No está. Dice la Biblia que cuando el ángel bajó, estimados, del cielo, la tumba de la piedra explotó, se saltó, el Señor Jesús se levantó, los soldados cayeron como muertos. Los religiosos del tiempo de Cristo, en lugar de aceptar, de arrepentirse, de pedir perdón, de decir estábamos equivocados, ese es el Hijo de Dios, porque nadie puede morir y resucitar, solamente al que lo levanta Dios. La resurrección es una característica del pueblo de Dios, es una característica de los cristianos. Ningún poder en la tierra ni el diablo puede resucitar excepto Dios. Pero estos religiosos poseídos por Lucifer, en lugar de arrodillarse, agarraron, sobornaron, dice la Biblia, sobornaron a los soldados y le dijeron: ustedes digan que se robaron el cuerpo, eso nadie se lo coge. El imperio romano no hubiera permitido eso. Nadie tenía interés que se robaran el cuerpo. Pero como no había la evidencia de la resurrección, estaba en la tumba vacía, se vino abajo todo, hermanos. Y los discípulos con ese poder comenzaron a predicar el evangelio. Por eso cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, les habla con una seguridad maravillosa. Y voy a entrar ya ahora sí a la parte final. En el capítulo 15 de 1 de Corintios, me acompáñenme por favor. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Dice a la letra así la palabra de Dios. 1 de Corintios 15, 3 al 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y acompáñenme porque esta es la carta más poderosa que testifica y pone las evidencias de que Cristo resucitó, hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados, gloria al Señor, conforme a las Escrituras, escribe Pablo, y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo siguiente. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Fíjense. Después apareció a más de 500 hermanos. El apóstol Pablo tenía el dato histórico, la evidencia, a más de 500 hermanos. A la vez, en grupo, hermanos, de los cuales, y este era una evidencia para el tiempo de los corintios, una evidencia tangible de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si ustedes no creen, le decía el apóstol Pablo a los corintios, vayan y pregúntenle a los 500. Había 500 testigos que habían hablado con Cristo, hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Resumiendo el mensaje, la muerte de Cristo nadie la niega, ni aun los ateos. De la resurrección muchos la ponen en duda, que es un mito. Pero tenemos testigos oculares que hablaron con él, oigan bien, hablaron con él, lo tocaron, comieron con él. Algunos dieron su vida para refrendar su testimonio y la tumba vacía. Hermanos, recuerdo cuando a Tomás le dijeron, el Señor Jesús se había aparecido a sus discípulos, pero Tomás no había estado en esa ocasión. Y le platicaron a Tomás que Cristo había resucitado, se le había aparecido a las mujeres, a las que acompañaban al Señor Jesús, a los apóstoles, ya sonaba la resurrección del Señor Jesús. No van a creer que los discípulos se quedaron calladitos, ellos empezaron a decir: Cristo ha resucitado, ha resucitado. Los soldados dijeron: ha resucitado. Los fariseos con miedo sobornaron, le dijeron que se habían robado el cuerpo, algo que nadie les cree. Y cuando le dicen a Tomás, Tomás dice: yo, hasta que no meta mi dedo en la herida en la mano, hasta que no toque con mi mano la herida en el costado, no voy a creer.
La historia ustedes se la saben. Cristo se apareció. Y estando Tomás ahí, le dijo, Tomás, ven. Cuando Tomás escuchó la voz de Dios, se le desgarró un grito en el alma. Sabía que era el Señor Jesús. Le dijo, Tomás, ven. Y al extender las manos, hermanos, porque recuerden que los cristianos sabemos que las manos del Señor Jesús han quedado marcadas por la eternidad. Las heridas de los pies, la herida del costado, va a ser una marca que Él va a llevar por la eternidad, porque el sacrificio en la cruz del Calvario no fue una simulación, fue una realidad. La resurrección no fue una simulación. Y este hermano llegó Tomás y le dijo, mete tu mano, mete tu mano. Y cayó en el piso, dice la palabra de Dios, y Tomás gritó, Señor mío, Dios mío. Y le respondió el Señor Jesús, Tomás, Tomás, tú crees porque has visto. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. La tumba vacía, hermanos, hasta el día de hoy existe. Tuve el privilegio de estar en Israel. No sabemos si esa sea exactamente. Porque cuando uno investiga, uno cuestiona, pregunta, no podemos creer todo a ojos cerrados, pero sí sabemos que en una tumba de por ahí fue, pero no hay el cuerpo del Señor Jesús hasta el día de hoy. Nadie puede decir, aquí están los huesos. El diablo es el primero que quisiera evidenciar que fue mentira, si él pudiera decir, no, vayan a tal lado, ahí están los huesos escondidos. No, porque Cristo vive, hermano. Cristo está en la patria celestial. Le voy a entrar al desenlace del mensaje. Acompáñenme, por favor. Fin a la muerte. Apocalipsis 21, 4, 5. Este versículo me lo sé de memoria. Usted también se lo sabe de memoria. Dice a la letra así: enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Todos los que hemos llorado por un familiar, que es normal llorar un poquito, mucho no es normal. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. En esta mañana, mi deseo y oración es de que mientras vivamos en esta tierra, hermanos, vivamos para la gloria de Dios. Si llegamos a morir, que podamos morir en Cristo, para que cuando Él venga, podamos levantarnos en la primera resurrección. Cuando descienda el Dios con poder, y cuando Él toque la trompeta, usted, su familia, yo, mi familia, nos podamos levantar, hermanos, y podamos encontrarnos con el Señor Jesús cuando Él venga en gloria. Que Dios le bendiga en esta mañana.